Bueno, la auxiliar de día va a ser cortita, como he dicho, mi intención ahora es hacerlas como de 1 hora. Así que partamos. Ya como que salimos de todo lo que era atmósferas, o sea, radiación un poco, lo que era profundidad óptica, las líneas de emisión, líneas de absorción, espectros, ya como que vamos a empezar a salir de eso. Bueno, ustedes ya empezaron a ver otra materia desde la semana pasada, y nos vamos a empezar a meter ahora a lo que es formación de estrellas, por un lado, y como comportamiento interno de las estrellas, o sea, entender el tema como se ha explicado en clase, colapsos gravitacionales, qué son, cómo ocurren, cuáles son las condiciones, cómo se forma una estrella, como las condiciones mínimas para que una estrella empiece como a funcionar correctamente, en el sentido de que hay masas, por ejemplo, involucradas, que si bajo cierta masa la estrella no puede hacer procesos de fusión, entonces no puede radiar y se producen como objetos intermedios que son como enanas cafés, etc. Y aparte vamos a ver cómo qué es lo que ocurre al interior de una estrella, cómo se produce energía, cuánta energía se libera, y cómo también va evolucionando una estrella, para ir terminando como el ramo un poco con lo que es ya un poco evolución y muerte de las estrellas. Ya, pero ahora, como dije, ahora nos vamos a meter en esta auxiliar, más que nada lo que es como, lo que es equilibrio en sistemas como estrellas, hablando de equilibrio como en relación a equilibrio entre fuerzas gravitacionales y otros elementos, y otras fuerzas como la presión de radiación, etcétera, y como condiciones para que comience la formación de una estrella. ¿Ya? Entonces, la pregunta uno tiene que ver con lo que es el teorema de Virial. ¿Ustedes se acuerdan qué es lo que es el teorema de Virial? ¿Qué dice? ¿O lo vieron se acuerdan como lo que vieron en clase o algo? Yo no. Ya. Lo que dice el Por teorema la de relación Virial es esto. cinética, creo. Sí, es una relación. Mira, esto es la expresión matemática del teorema de Virial, que es sumamente simple en, en escrita, pero que contiene muchísima información. El teorema de Virial dice, en un sistema que está en equilibrio gravitacional, con equilibrio gravitacional se refiere a que no colapsa ni se expande, sino que está como en un estado que se va a mantener de forma relativamente permanente, a menos que ocurra alguna perturbación. La energía cinética, o sea, mejor, la energía potencial es igual a menos 2 veces la energía cinética del sistema, ¿ya? O visto de otra forma, la energía cinética es igual a menos, o sea, a la mitad, a menos la mitad de la energía potencial. ¿Ya? Y lo que yo estoy poniendo acá, esos paréntesis triangulares son promedio. Eso quiere decir que no es necesario que en cada instante esta regla se mantenga, sino que es como un comportamiento global. O sea, en escalas como largas de tiempo, el promedio de la energía cinética del sistema es igual a menos un medio de la energía potencial de dicho sistema. ¿Ya? Eso es súper importante porque todos estos sistemas como estrellas o galaxias incluso, tienen comportamientos que por momentos pueden ser como inestables. Hay variaciones que hacen que ciertos momentos sean como inestables, pero a escala como de tiempos largas se pueden ver como estables gravitacionalmente. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nos dice el teorema de Becquerel. Y se lo explico harto porque, bueno, como ya vieron, el próximo control probablemente también van a volver a tener una primera parte de preguntas conceptuales, una segunda parte como de desarrollo. Entonces siempre como que estas preguntas son típicas de qué dice esta ecuación, qué significa, cuándo se aplica. Entonces, como dije, esto se aplica en sistemas en equilibrio, ¿ya? Y un ejemplo de sistema en equilibrio, como en que o lo que también se conoce como un sistema virializado, o sea, que quiere decir que cumple la ecuación, el teorema de Virial. Sistemas virializados son, por ejemplo, nubes interestelares, que son donde se forman las estrellas, galaxias
Y bueno, como lo que nos interesa en el ramo, estrellas también. Las estrellas son sistemas que se pueden considerar viralizados, ¿ya? Pero bajo ciertas suposiciones, eso sí. Entonces, lo que nos están preguntando en la pregunta del auxiliar es, a partir del teorema virial, obtener la temperatura promedio del Sol. ¿Ya? O sea, pasamos de energías a temperaturas. ¿Cómo resuelvo esto? Primero, ¿alguien sabe cuál es la energía potencial del Sol? ¿Cuánto es? ¿O como una expresión para la energía del Sol potencial? No. Ya. La energía potencial es menos 3 quintos G m cuadrado partido por R. Y esa es la energía potencial de una esfera homogénea. Chuta. O sea, una esfera homogénea es como que tiene su masa distribuida de forma igual en todas las regiones. No hay como una región donde se concentre más masa que otra. Entonces, esto es como una esfera homogénea. Y en astronomía, casi todo se aproxima como esferas homogéneas. O sea, estrellas, obviamente, hasta las galaxias se pueden aproximar como esferas homogéneas. E incluso, y las nuevas interestelares también. Lo más común es hacer una suposición de que asuman una nube esférica. Entonces, esta como expresión para la función de la energía potencial es como muy utilizada, como para que se acuerden. ¿Ya? Entonces, yo tengo que G, que es mi constante gravitacional, es 6.6. Chuta, me quedé como tau eso. 6.674 por 10 a la menos 11. La masa del Sol es 1.989 por 10 a la 30 kilogramos. Y el radio del Sol es 6.9 10 a la 8. ¿Ya? Y bueno, meto todos esos valores a la ecuación que tengo arriba y me da que la energía potencial del Sol es menos 2.28 por 10 a la 41. ¿Ya? Esto es. Entonces, mi energía cinética, y aquí siempre recordar usar el promedio, es menos un medio de U, que es 1.138 por 10 a la 41. ¿Ya? Ahí tengo mi expresión para U. O sea, tengo mi valor de K, perdón. Tengo la expresión de U, tengo el valor de K. Pero también la energía cinética en una estrella o en un gas. ¿Ustedes recuerdan cuál era como la energía cinética promedio de un gas ideal? Para los que vieron termodinámica, ¿se acuerdan? Realmente no me acuerdo. Ya. Esto. En un gas ideal, esto es 3 medios. Pero creo que se acaba con la de la distribución de velocidades, una cuestión así, ¿o no? Sí, pero en realidad la puedes sacar más. ¿Se recuerdan que la ley de los gases ideales decía PV igual NKT? Como que de ahí puedo llegar a que la energía cinética es 3 medios de NKT. ¿Ya? Y también, esta otra suposición, estamos suponiendo que el gas al interior de una estrella se comporta como un gas ideal, que es una suposición que es muy común, pero que tiene que ser igual con ciertos reparos porque no es 100% perfecto el comportamiento al interior de una estrella.
como aproximación es buena, pero ya como cuando uno quiere más precisión, como que tiene que olvidarse un poco de esto, pero en este caso no sirve. ¿Ya? Y n es el número de partículas. Si yo asumo que la estrella está formada, o el Sol, mejor dicho, está formado de solamente hidrógeno, ¿cómo podría calcular el número de partículas? Como dije, asumiendo que es solo hidrógeno. ¿Cómo se les ocurre? Lo que hago es tomar la masa del Sol, que es la masa total, que al final la masa del Sol es solamente la suma de todas las partículas, de todas las partículas, y lo divido por la masa del hidrógeno. Porque si tengo m total, que es como la suma de las masas, de la masa de todas las partículas, partido en la masa de una partícula, tengo el número de partículas. Y en este caso es 1.19 por 10 a la 57. Ahora ese es el número de átomos de hidrógeno. ¿Ya? Pero si yo ahora voy a hacer otra suposición, que tiene que ver con que yo voy a asumir hidrógeno ionizado en la estrella. ¿Y por qué es esto? Porque en general la temperatura que tiene la estrella, estamos pensando por ejemplo en su núcleo, es tan alta que en ese caso los átomos se encuentran principalmente ionizados. ¿Ya? Entonces no es una mala suposición asumir que todo está ionizado. Pero como digo, esto es porque estoy calculando promedios. Cuando es promedio puedo hacer todas estas suposiciones como grandes. Cuando quiero calcular con más precisión, tengo que ser un poco más exigente con las cosas que voy a usar. Pero en este caso, asumo hidrógeno ionizado. Y si yo tengo el hidrógeno ionizado, ¿cuántas partículas tengo en comparación al valor que tenía antes? Bueno, como Na de N de átomos. Mi N total es igual a 2 veces el número de átomos. Porque antes, N es el número de partículas, pero no importa si son átomos, moléculas, son solamente protones, solamente electrones. Entonces, inicialmente yo estaba contando solamente el número de átomos, por eso dividida por la masa del hidrógeno. Pero ahora, si considero que está todo ionizado, duplico ese número, porque ahora lo que tengo son el doble de partículas, porque tengo los núcleos de los átomos de hidrógeno, y además, cuando se ioniza, cada núcleo como que libera un electrón. Entonces, antes cuando tenía de un átomo, paso a tener 2 partículas cuando está ionizado. Como estoy haciendo todo ionizado, tengo el doble. En este caso sería 2.57. ¿Ya? Entonces, teniendo esto, puedo reemplazar en mi ecuación 3 medios NKT. Y reemplazando valores me va a quedar que ...4 por la temperatura tiene este valor. Ahí dice por 10 elevado a 57. Sí, voy a escribir Ya, acá. 57. Medio raro el 5. Sí. 41. Con esto puedo despejar que... Uy, me faltó aquí. Por 10 a la... ...34 por T. Y con eso llego a que la temperatura es 2.3 por 10 a la 6 Kelvin. Entonces puedo ocupar como la información del teorema de Virial, que es una información que yo, por ejemplo, puedo derivar asumiendo ciertas cosas, como la composición de una estrella,
su masa, que su masa la puedo derivar, por ejemplo, de su luminosidad. Y con eso llego a una temperatura como final. Ahora la pregunta que viene después es, o sea, que viene después en esa misma, o sea, la siguiente parte de la pregunta es, si esta temperatura se puede considerar como alta y baja y por qué. Entonces yo les pregunto, ¿ustedes saben cómo es la temperatura que se cree que tiene más o menos el Sol, como en su superficie? No, creo que no. Ya, la temperatura del Sol, como en la superficie, son aproximadamente 5700 Kelvin. Ya que eso lo puedo escribir como 5.7 por 10 a la 3. Y la temperatura del Sol en el núcleo es del orden de los 10 a las 7 Kelvin. O sea, es del orden de los 10 millones de Kelvin. ¿Ya? Entonces, si se fijan, mi temperatura, depende de con qué yo la compare para decir si es alta o baja. Si yo la comparo con la temperatura de la superficie, por ejemplo, es muchísimo más alta que la temperatura de la superficie. Es 10 a la 3 veces más, o sea, es 1000 veces más claro, es 1000 veces más grande que la temperatura de la superficie, el valor que yo obtuve. Pues si yo la comparo con el núcleo, estoy de hecho, estoy de hecho obteniendo una temperatura más baja, 10 veces más baja que la temperatura del núcleo. O sea, esta temperatura es alta o baja, depende con que yo la compare. Como promedio, está bien, porque en general las regiones internas del Sol no son solamente el núcleo, hay regiones que están un poquito más heladas, y tampoco son todas iguales a la superficie, porque están más calientes. Como que el núcleo y la superficie son como los casos extremos. Recuerden eso siempre también en una estrella. La temperatura de la superficie y la temperatura del núcleo y todas las propiedades de lo que ocurre en la superficie y de lo que ocurre en el núcleo son casos como extremos. En el sentido de que es como al interior tengo la mayor temperatura, la mayor energía, etc. Y en la superficie, como esas partículas están relativamente libres en comparación como con el resto de las partículas de la estrella, es mucho más fácil que ocurran ciertas reacciones, es mucho más fácil que la radiación salga, necesitan menos temperatura para emitir, entonces, y hay menos condiciones para que se genere una temperatura muy alta, entonces se puede tener una temperatura más baja. Todo lo que ocurre al interior de la estrella es como un punto medio entre lo que está ocurriendo en el núcleo y lo que está ocurriendo en la superficie. Como que esos dos elementos, si bien la superficie y el núcleo son como elementos súper importantes para entender cómo se comporta una estrella, deben recordar que como que todo lo que ocurre entre medio en general es como un promedio entre lo que está ocurriendo como en el interior, en el núcleo y lo que está ocurriendo en la superficie. No es tan caliente, no tiene tanta energía, no están ocurriendo tantas reacciones como está ocurriendo en el núcleo, pero tampoco es tan libre o tan frío como es la superficie, frío pensando en una estrella. ¿Ya? Como que todo es un punto medio entre la superficie y el núcleo. Y de hecho, bueno, esa era un poco también la intención de mostrar esto, o sea, usando el teorema de Vial, que me hace usar varios supuestos para este tipo de sistemas, llego a cosas que no me explican un comportamiento específico, no me explican un comportamiento como en cierto punto específico, en cierto momento específico. Me entregan un comportamiento promedio. En general es así, pero si yo me enfoco en alguna parte en específico, obviamente puede ser diferente, porque el promedio no necesariamente es igual a los comportamientos particulares. ¿Ya? Entonces siempre que ocupan el teorema de Vial, que probablemente puede que haya una pregunta de esa en la siguiente tarea, recuerden que el teorema de Vial siempre habla de promedios o tendencias o cosas como en general. Si nos vamos a lo específico, ahí tengo que ser un poquito más preciso y no hacer tantas suposiciones como hago acá. Ya. Ahora vamos a ir un poco al segundo caso. El teorema de Vial, como les decía, explicaba todos estos sistemas que están en equilibrio gravitacional. O sea que no se expanden ni colapsan. Están constantemente equilibrados y no varían gravitacionalmente hablando.
Ahora nos vamos a pasar al otro caso. Vamos a pasar a ver cosas que colapsan. ¿Ya? Y en clases se vio dos conceptos. Uno que es la masa de Higgins. Y otro que es el radio de Higgins. Ambos vienen de lo mismo. Se derivan de la misma forma. De hecho, son intercambiables de alguna forma. Y estas son condiciones son, como dice, condiciones para que un sistema colapse. ¿Ya? Pero de repente suena raro como hablar de como una masa para que un sistema colapse, porque es como, entonces todos los sistemas como con la misma masa van a colapsar. Y no es así, porque la masa de Higgins se define como fíjate, rho 0 a la 1 medio. Y el radio de Higgins se define como Dice 5 kT. 5 kT. 5 siempre me quedan como raros que no se entiende mucho. Voy a escribir de nuevo. Oh, digo muy delgado. 5 kT partido por G MH. Y el radio de Higgins es Estas son como las definiciones de la masa de Higgins y del radio de Higgins. Y si se fijan, son masas que dependen del sistema que yo estoy considerando, porque tienen, por ejemplo, T, o sea, depende de la temperatura del sistema, dependen de mu, que es el peso molecular medio de las partículas del sistema, y dependen de ρ 0, que es la densidad del sistema. O sea, lo que quiero llegar acá Al es lado que... del, al lado del RO hay un Es 4 o un 4pi. 9. Ya, bueno. 4, sí, me había dado cuenta que quedó raro, entonces... Entonces, fíjense, la masa de Higgins y el radio de Higgins no es un valor general para todos los sistemas. No es como que, por ejemplo, yo diga decir la masa de Higgins es de 10 masas solares y listo. Es 10 veces la masa del Sol y eso es para todos. No. Lo que me dice la masa de Higgins y el radio de Higgins es que en un sistema bajo ciertas características de temperatura, de densidad y de composición, si este sistema llega a esta masa, va a empezar a colapsar. Pero es este sistema. No necesariamente eso va a aplicar para otro. O sea, si por ejemplo tengo una nube de helio en el universo y tengo una nube de hidrógeno, la masa de Higgins de la nube de hidrógeno y también el radio de Higgins de la nube de hidrógeno va a ser diferente que la masa de Higgins y el radio de Higgins para la nube de helio. Porque son sistemas diferentes, que pueden tener densidades diferentes, pueden tener temperaturas diferentes y, como dice el nombre, tienen composiciones diferentes. Y esto es como una pregunta típica con la que un poco se pilla a la gente, sobre todo, sobre todo cuando se hacen como preguntas de tipo conceptual. ¿Ya? Es como típico tratar de pillar a gente como tratando de pedirles que definan como una masa de Higgins de forma general para todos los sistemas. Y el tema es que ahí no se puede. No se puede. La masa de Higgins es una propiedad propia de cada sistema en particular. Y de hecho, ahora eso es lo que vamos a ilustrar un poco con el problema de ahora. Pues la pregunta es, considera dos nubes interestelares, una de hidrógeno neutro, o sea, son átomos de hidrógenos comunes y corrientes, y una de hidrógeno molecular,
Hidrógeno molecular son dos átomos de hidrógeno enlazados, ¿ya? Y la pregunta es, determine cuál de las dos es más probable que sea un sitio de formación de estrellas. Y después preguntan qué tamaño deberían tener para sufrir un colapso gravitacional. ¿Cómo se les ocurre que podríamos determinar cuál es más probable que tenga un sitio de que sea un sitio de formación de estrellas? Que Primero, para que se forme una no estrella. caché la pregunta. ¿Ah? Que no caché la pregunta. Ya. Me están preguntando que yo tengo dos nubes. Una que es hidrógeno neutro, o sea, puros átomos de hidrógeno, y otro que es hidrógeno molecular, que son átomos de hidrógeno enlazados. Y me preguntan en cuál de las dos es más probable que se formen estrellas. ¿Ya? Entonces la forma de pensarlo es, ¿cómo determino yo cuál es más probable? Y ahí viene. Para que se forme una estrella, ¿qué debe pasarle al gas de una nube? ¿Tiene que ¿Comprimirse? exceder las condiciones? Claro, tiene que comprimirse, tiene que colapsar. Cuando el gas está solo en esta nube, cuando esta empieza a colapsar y se empieza a concentrar, esto es lo que provoca que se generen las condiciones de presión y de temperatura necesarias para que se comience a hacer fusión nuclear. Y la fusión nuclear es como el combustible de las estrellas. Si no se logra hacer la fusión, no se forma la estrella. Entonces yo necesito saber, yo necesito que la nube colapse para, de alguna forma, formar una estrella, o más de una. Entonces, hablar de más probable, cuál es el sitio más probable donde se formen estrellas, o cuál de estas nubes es más probable que forme estrellas, es lo mismo que preguntar cuál de estas dos nubes es más probable que colapse. Es una pregunta equivalente. Preguntar cuál es más probable que forme estrella es lo mismo que decir cuál es más probable que colapse. ¿Ya? Y justamente aquí es donde puedo usar la masa de Jeans. Porque si, por ejemplo, comparo las masas de Jeans de ambas, la que sea menor es obviamente la que va a colapsar más fácil. Porque necesito una menor cantidad de masa para producir un colapso que forme una estrella. Entonces nos vamos a lanzar a determinar la masa de Jeans de cada uno de estos dos sistemas. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, y aquí voy a usar, voy a partir con la nube de hidrógeno neutro o hidrógeno atómico, ¿ya? Que estas se conocen como H1, ¿ya? Y estas tienen como ciertas propiedades promedio. En general tienen una temperatura de 50 grados Kelvin, tienen un número de partículas de 5 por 10 a las 8. Esto es el número de partículas, ¿ya? Esto es, por eso me queda 1 sobre M3, porque no hay como una unidad de medida para la partícula, es número. Entonces, esto es como la densidad numérica de partículas. ¿Ya? ¿Por qué me sirve saber esto? Porque yo quiero calcular la densidad de la nube. Y la densidad de la nube es simplemente la densidad numérica, o sea, cuántas partículas tengo por metro cúbico, por la masa de la partícula, que en este caso es la masa de hidrógeno. Y esto es igual a 8.35 por 10 a la menos 19 kilogramos por metro cúbico. ¿Se entiende de dónde saqué esto? O sea, tengo la densidad numérica, después multiplico por la masa de cada partícula, porque en este caso me dicen que es una nube como de puro hidrógeno, entonces multiplico por la masa de hidrógeno nomás. Y esto me da como la densidad del sistema que tengo acá. Hay otro elemento que es el peso molecular medio, que es mu. ¿Ya? Y el peso molecular medio es un valor que varía según la partícula que yo esté considerando, ¿ya?
es como, podríamos llamarlo como el peso total de la partícula partido por el número de partículas. Por ejemplo, en el hidrógeno, en el hidrógeno atómico es... Chuta, no me está escribiendo. Unos segundos. Ya. Como decía, en el caso de los átomos de hidrógeno, U es 1. O sea, mu es 1. Ya, porque es la partícula en UMA, que es como la unidad en la que se miden los pesos atómicos, el peso de hidrógeno es 1, o muy cercano a 1, y es una partícula. Entonces, 1 partido en 1, 1. En este caso es así. Pero esto puede variar según qué partícula yo esté considerando, como vamos a ver en un poquito más adelante. Entonces tengo todos mis datos, ¿ya? Y entonces voy a calcular la masa de jeans. Como para mi nube de H1. ¿Qué es? Me va a quedar 5 por K por 50, que es la temperatura, partido por G, por 1, que es mu, por M sub H. A todo esto voy a anotarlo acá, pero M sub H es 1.67 por 10 a la menos 27 kilogramos. Eso es la masa del hidrógeno. ¿Ya? Y esto me va a quedar elevado a 3 medios por 3 partido en pi por 8. Bueno, no me voy a acabar para escribirlo, pero yo sé cuánto vale ρ 0, lo calculé, o sea, ρ sub 0. Y esto es un medio. ¿Ya? Y esto me va a dar un total de 2.9. Es solamente reemplazar ahí por 10 a la 33 kilogramos, que es igual a 1462 masas solares. ¿Sabes lo que yo hago acá con esto? Es mostrarles un poco cómo se usa. Es súper fácil usarlo y reemplazar. Pero después voy a mostrarles como que para este tipo de sistemas, por ejemplo, llegué a una masa súper alta. Necesito casi 1500 veces la masa del Sol en una nube de hidrógeno neutro, de hidrógeno atómico, para que colapse. Esa es una concentración de masa sumamente grande. Es mucha masa. Y en general este tipo de nubes tienen... no, lo voy a escribir acá. Normalmente... Este tipo de nubes tienen entre 1 a 100. Esta nube tiene entre 1 a 100 veces la masa del Sol. Es muy raro encontrar una que sea más masiva que esa. Y cuando estoy diciendo más masiva, me estoy diciendo que, por ejemplo, no sé, encontrar una de, por ejemplo, 500 masas solares, súper difícil. Y ni aún así, esa nube con tanta masa tiene suficiente masa para colapsar. Entonces, es poco probable que las nubes de hidrógeno neutro
formen estrellas. ¿Ya? Por otro lado, puedo hablar del hidrógeno molecular. Y en este caso me cambia un poco los parámetros, porque yo, por ejemplo, tengo otro sistema, que en este caso tiene 10, que estos sistemas normalmente tienen una temperatura de 10 Kelvin, o sea, son más frías. La densidad numérica es de 10 a las 10 partículas por metro cúbico, o sea, tienen más partículas por metro cúbico que las que tiene normalmente una nube de hidrógeno atómico. ¿Ya? Y ρ sub 0 es el número, la densidad numérica, por la masa del, y quiero llamar H2. ¿Ya? Bueno, no, perdón. Esto no se escribe así. Eso es otro tipo de notación. Se me confunde. Se escribe el hidrógeno molecular, H sub 2. Y MH2 es 2 veces la masa del hidrógeno, porque una molécula de hidrógeno finalmente son 2 átomos de hidrógeno, entonces es el doble de la masa de un átomo. Y esto me va a dar una densidad de 3.34 por 10 a la menos 17. Ya de por sí el hecho de que esto sea más denso me da una pista. Ya, recuerden que para que un sistema colapse es porque sus partículas como que empiezan a atraerse gravitacionalmente. Entonces que el hecho de que sea más denso, que las partículas estén más cerca, me está diciendo como la atracción que sienten unas por otras debido a gravedad es más fuerte, porque están más cerca. Y además son más masivas. Entonces ya de eso por sí me debería decir como ya. Y además la temperatura es más fría. Mientras más caliente un sistema, mientras más de su temperatura, más difícil es que colapse. Porque recuerden que la temperatura es como una medida de cuánto se están moviendo las partículas. Entonces, cuando están muy frías, se están moviendo poco. Entonces, son bastante susceptibles a sentirse como la atracción unas con otras. En cambio, cuando se están moviendo a muy, muy altas velocidades, como que pasan, por ejemplo, pueden pasar una cerca de la otra, pero pasan por un instante tan corto porque se están separando a una velocidad tan alta, que en realidad la interacción que tienen es fuerte, pero muy corta, entonces no alcanzan a producir ningún efecto notable. En cambio, cuando están estáticas, o más estáticas, sí empiezan los efectos de interacción o de atracción entre la una y la otra, se sienten más y son más prolongados. Entonces es más fácil que colapsen. Entonces el hecho de ya de por sí que sea más denso y al mismo tiempo más frío, me da una pista de que debería ser más fácil que colapse. Y efectivamente eso pasa. Voy reemplazando estos valores como en la ecuación de Jeans. Y en este caso, mu vale 2. ¿Por qué? Porque tengo dos, ya, como les decía, mu es como la cantidad de UMA, que UMA es la unidad de medida como de la masa de un átomo, o de partículas atómicas. Y en este caso, un hidrógeno, como les decía, pesa aproximadamente una UMA. Una molécula de hidrógeno pesa 2 UMAs, porque son dos átomos. Pero es una partícula, porque es una molécula. Entonces, mu es 2 dividido en 1. La masa en UMA partido en el número de partículas, que en este caso es 1. Entonces, mu es 2. Yo voy a reemplazar esto en mi ecuación y me va a dar... No sé. Vuelvo aquí. Yo voy a reemplazar. Y la masa de Jeans para este sistema es 1.45 por 10 a la 31 kilogramos. Aquí voy a escribir 45. Y eso es
Aproximadamente 7.5 masas solares. Y estos sistemas tienen normal, o sea, no lo voy a poner normalmente. En promedio, estas normalmente esta nube tiene una masa de 10 masas solares. ¿Ya? O sea, fíjense, de hidrógeno neutro, de hecho pueden ser más masivas, como les decía, las nubes de hidrógeno neutro tienen entre 1 y 100, 1 y 100 masas solares de masa. Entonces, si bien las nubes de hidrógeno neutro pueden ser incluso más masivas que las nubes de hidrógeno molecular, aún así es mucho más probable que colapse una nube molecular a una nube de hidrógeno neutro. Entonces las nubes moleculares son generalmente las que forman estrellas. Entonces, lo que quería ilustrar un poco con este problema es que recuerden siempre que la masa de Jeans, que generalmente ese es el término que se usa, el radio de Jeans no se usa tanto, de repente sí, pero generalmente es la masa. La masa de Jeans es un valor que me dice una masa mínima, ¿ya? Pero es una masa mínima para un sistema en particular. O sea, yo tengo que calcular la masa de Jeans para si yo quiero evaluar diferentes sistemas, a todos les tengo que calcular su masa de Jeans, porque todos tienen un valor diferente para la masa de Jeans, probablemente. Entonces, siempre que quiera como calcular esto, como determinar si un sistema va a colapsar o no, tengo que estudiarlo como a ese sistema en particular solo y como sus condiciones. ¿Ya? Que es como un poco podemos decir como lo opuesto que hacemos como en el caso de Virial, porque en el caso de Virial como que estudiábamos como el caso general, o sea, el promedio, las cosas como en general, así se comporta como en general la temperatura, así se comporta como en general, no sé, la energía potencial, ese es el promedio, este es el promedio de la energía cinética, entonces trabajamos con promedio, trabajamos con cosas como en general el sistema tiene como este valor, pero o sea, no, ni siquiera en general. En promedio tiene este valor, pero no necesariamente eso implica que en cierto momento específico va a tener ese valor. En cambio, en el tema con los elementos de Jeans, que son la masa y el radio, trabajamos como con casos particulares. Tenemos que tener la información de los casos particulares para poder determinar esto, porque queremos encontrar como si el caso particular va a colapsar o no. ¿Ya? Entonces, eso es como lo importante de este problema. Por tema de tiempo, me voy a saltar la segunda parte, que es que calcular como el radio de Jeans, pero en realidad es solamente reemplazar en la ecuación. Ya no tiene más complejidad que eso. Que no quiero terminar muy tarde tampoco. Ya, la pregunta 3, que es la última, me preguntan lo que se conoce como el tiempo de caída libre o en inglés el free fall time, que siempre se escribe como TFF. ¿A qué les suena el tiempo de caída libre o el tiempo de free fall? Creen que hace, ¿a qué creen que hace referencia a dicho tiempo? ¿Es el tiempo de qué? Como caída libre, pero en astros, no sé. O sea, es más simple que eso. El tiempo de caída libre como que no tiene una definición como solamente en astronomía o solamente para las estrellas. En general, el tiempo de caída libre se calcula para muchos sistemas diferentes y es el tiempo que se demora una partícula en llegar desde un punto a cierto punto si la única como interacción, o sea, no, si la única fuerza a la que está sometida es de carácter gravitacional. Ya, eso es como el tiempo de free fall, es como el tiempo que se requiere para llegar a un punto
¿Ya? Entonces yo tengo, por ejemplo, tengo un punto que es el que está generando, por ejemplo, toda esta atracción, una atracción gravitacional sobre una partícula, ¿ya? Y el tiempo de free fall es netamente cuánto se demoraría la partícula en llegar a dicho punto si es que no hubiera ninguna otra fuerza que se oponga a esa fuerza gravitacional. O que tampoco que apoye esa fuerza. Solamente gravedad. Solamente gravedad. ¿Ya? Y siempre es como de. Importante que es como el tiempo. Es cuando hay como un carácter atractivo. O sea, yo tengo un punto que está atrayendo al resto de las partículas. Entonces el tiempo de free fall es cuánto se va a demorar cada partícula en llegar a ese punto con que los está atrayendo a todas. ¿Ya? No es como que cada partícula tenga su tiempo de free fall en relación a otra, sino que es como en relación a un punto y es como el punto de atracción. ¿Ya? ¿Por qué no sirve esto? Porque si recuerdan en clase, lo que se dio fue que si yo tengo, por ejemplo, no sé, una nube circular, ¿ya? Y yo a esta nube voy a considerar como un... Chuta, me quedo como el loli, pero bueno, se arregla. Y yo tengo este punto, y por ejemplo quiero encontrar tengo como esta capa interior, y quiero encontrar como la fuerza atractiva o el tiempo de free fall de una partícula aquí, ¿ya? ¿Por qué me es útil? Porque todas las partículas que estén como en este anillo, o sea, aquí en este anillo, sienten una fuerza que es equivalente a que toda la masa, voy a deshacer eso un poco, adentro de ese anillo, o adentro de esa superficie, entonces yo tengo, por ejemplo, tengo toda mi masa aquí, tengo un montón de masa acá, ¿ya? Un montón de masa acá. Pero es equivalente a que toda la masa estuviera concentrada en el centro y la fuerza que va a sentir una partícula aquí es exactamente la misma. Ya sea como por toda la masa que está acá, la fuerza que va a sentir es exactamente la misma que sentiría si es que estuviera toda la masa que está dentro de este anillo concentrada aquí, en el centro. Entonces justamente yo calculo mi tiempo de free fall en función a este punto, y es como el núcleo, es como el centro, que es el punto que está atrayendo, porque es el punto de la masa puntual que está atrayendo como todo el resto de las partículas. ¿Ya? Entonces como que calculo, mi tiempo de free fall está en referencia a dicho punto. Entonces, bueno, vamos a ir a la pregunta, que es que, asumiendo que la aceleración de caída libre en la superficie de una nube que se encuentra colapsando se mantiene constante, deriva una expresión para el tiempo de caída libre. ¿En cuánto difiere esta expresión del tiempo de caída libre real? Entonces, lo que yo tengo es mi nube, voy a dibujar otra, que está colapsando, ¿ya? O sea, está contrayéndose acá adentro. Pero me dicen que aquí, en este punto, en la superficie, la aceleración es constante. O sea que a medida que esta superficie se va como contrayendo y empieza todas las partículas que están en la superficie están acelerando siempre con la misma aceleración. No importa que estén como cada vez más cerca de este punto como central del colapso, no importa, siempre la aceleración va a ser la misma. ¿Ya? Eso me están diciendo en este problema. Y me piden calcular el tiempo de caída libre. Primero, si yo tengo una nube, y yo voy a decir que esta nube tiene una masa m, y tiene un radio r. ¿Alguien sabe cuál es la aceleración que siente, o sea, claro, la aceleración que siente una partícula en la superficie o la fuerza que siente una partícula en la superficie? ¿Se acuerda como la expresión de la fuerza gravitacional?
La expresión de la fuerza gravitacional es F es igual a G por M1 por M2 partido en la distancia. Y recuerden, aquí yo puedo Igualando eso a usar m por que... a da la cuestión. ¿Ah? Perdona que te interrumpa. Igualando eso a m por a da la aceleración. Claro, justamente. Yo tengo esa fuerza, que es la fuerza gravitacional que hemos visto siempre. Y recuerden que acá yo puedo considerar que toda la masa que está aquí adentro o debajo de la superficie de la nube, yo puedo considerar que es lo mismo que tener toda esa masa concentrada en el punto central para mi cálculo. Entonces aquí tengo una masa concentrada en el centro, entonces mi distancia es R, porque la masa está en el centro, la distancia entre el centro y la partícula es el radio. M1 va a ser la masa de la partícula y M2 es la masa total. Porque como digo, este punto tiene toda la masa concentrada ahí. Entonces me va a quedar que M1 o la masa de la partícula por la aceleración que sufre la partícula es G, M partícula, M, R. Se me simplifican estos términos y me queda que mi aceleración, producto de la gravedad, es simplemente G, M, R. ¿Qué es lo importante acá? Que tienen que fijarse. Fíjense que dependo de R. Entonces, normalmente en una nube, como R va disminuyendo porque yo me voy acercando, mi aceleración va aumentando, no es constante, como en este problema. En general, como R varía, como mi distancia está variando, la aceleración que está sufriendo, que está experimentando la partícula también varía. Pero aquí me están diciendo que mi condición es que solamente tengo que considerar como la aceleración cuando estaba en la superficie y después va a ser constante. Entonces después ya como aunque se esté acercando, da lo mismo, siempre va a ser la misma. Entonces, no, perdón, y esto me confundo, aquí me faltó un término, esto era de cuadrado. Entonces aquí me queda R cuadrado y R cuadrado. ¿Ya? Y eso es la aceleración. ¿Ya? Y ahora quiero calcular el tiempo que se va a demorar esta partícula en caer. Y recuerden que, usando una ecuación súper simple, la distancia, cuando tengo una aceleración involucrada, es un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Ya? Entonces la distancia que debe recorrer la partícula es R. Porque el tiempo de free fall es el tiempo que se demora de llegar donde estaba inicialmente a este punto central que es donde se está como concentrando toda la masa. Entonces mi distancia es R, es el radio de la nube. Sería un medio de G, M, R cuadrado, T cuadrado. Y con esto puedo despejar T. Me va a quedar que T es igual a R cúbico, o 2R cúbico, partido por G, M, y esto en raíz. ¿Ya? Entonces ahí tengo una expresión para mi tiempo de free fall. Y yo voy a anotar tiempo de free fall, tiempo de caída libre. ¿Ya? Pero, y ahí como que podría llegar y decir, este es mi tiempo de caída libre. Pero me piden compararlo además con el tiempo de free fall real, que es como digo, cuando considero esta variación en la aceleración. Y para eso voy a recordar que un segundo. El tiempo de free fall real es 3pi partido en 32 por 1 partido en g por rho 0.
es el tiempo de free fall real. Entonces, para poder llegar a eso, tengo que buscar alguna forma de que aparezca una densidad. ¿De dónde puedo sacar la densidad? En mi expresión que yo tenía que dar. Voy a llamar esto 1 y esto es 2. Y voy a comparar 1 con 2. ¿De dónde puedo sacar una densidad en mi ecuación 1? ¿Qué término podría usar o escribir de otra forma para poder obtener una densidad? El radio y la masa. En realidad, me basta con la masa. ¿Ya? Porque la masa es simplemente 4/3 pi r cúbico por la densidad. Volumen por densidad. Reemplazando eso, me va a quedar que mi tiempo de free fall, que calculo en este caso, es 2 por r cúbico partido en 4/3 de pi r cúbico rho 0. Se simplifican estos dos. El 2 con el 4 lo simplifica también. Esto es un medio. Y esto me va a quedar 3 partido en... Ay, me faltó un g acá. 2 pi g rho 0 a los medios. Entonces tengo esa es mi expresión para el tiempo de free fall que yo calculo. Y ahora voy a dividir mi tiempo de free fall por el tiempo de free fall real. Entonces eso sería 3 partido en 2 pi g rho 0. Lo que voy a hacer es reescribirlo como 32 g rho 0 partido en 3 pi. Y esto todo la raíz. No se nota, pero vamos a lo logro así. Todo esto elevado a un medio. Se me va el g rho 0, 3, 3, y esto es raíz de 32 partido en 2pi cuadrado, y esto es igual a... Déjenme obtener la calculadora. 32 partido en pi cuadrado. La respuesta es... Eso es 1.27. O sea que mi tiempo de free fall, que calculé aquí, es 1.27 veces el tiempo de free fall real. No es una mala aproximación. Si se fijan, en realidad no es una variación tan grande. Es más o menos es un 27% más. Que cuando hablamos de estrellas, como que no es una... No, sí, igual es una apreciación como importante, pero no es una aproximación tan mala. No es, por ejemplo, 10 veces. O sea, no es... Dentro de las aproximaciones que se pueden hacer, ya. Entonces, bueno, como decía, tengo aquí mi tiempo de free fall real y tengo mi tiempo de free fall como calculado con esta suposición. Y es un poco, lo que yo calculo con esta suposición, es un poco mayor que el tiempo de free fall real. Y como les decía, la razón de esta variación era esta condición que me están dando acá. Que me están dando
que la aceleración que sufre una partícula de la superficie se va a mantener constante durante todo el colapso. Cosa que no es lo que ocurre en la realidad, porque como les decía acá, la aceleración depende de la separación. Entonces, obviamente, a medida que la separación varíe entre esta partícula que yo estoy considerando y el punto como de donde se está concentrando todo, a medida que esta aceleración varíe, o sea, que esta distancia varíe, sí o sí va a tener que variar la aceleración. Porque la fuerza que está sintiendo es la misma. O sea, no, perdón. No, perdón. Estoy por eso. Se varía la aceleración. No, no dije nada, no. Está variando la aceleración porque está variando la fuerza de gravedad porque está variando la distancia. Simplemente es eso. La masa no varía porque las partículas que estaban al interior de la superficie siguen estando al interior. No es como que en algún momento las vaya a pasar. Pero la aceleración está variando. La aceleración es lo que está variando a medida que esta cosa se va acercando cada vez más y cada vez más y cada vez más. ¿Ya? Y a medida que esta aceleración va variando, llega un tiempo de FIFAL que es relativamente diferente, que es la fórmula que les encontré ahí en la ecuación de. La próxima semana probablemente nos vamos a arrojar a lo que es como derivar alguna de estas cosas, lo que les va a servir para la tarea, porque la tarea va a tener como una pregunta similar a la... O sea, yo creo al menos, que va a tener como una pregunta similar a lo que fue la tarea 1, en como que les pedían derivar una serie de como cosas a partir de como diferentes pasos. O sea, como parte A encuentre esto, parte B encuentre esto, parte C encuentre esto, ya. Probablemente la tarea 3 va a tener un tipo de pregunta similar. Entonces la próxima semana como vamos a ver un poquito de lo que es como ciertas derivaciones, esto les va a ir ayudando a ir soltando la mano para de alguna forma ayudarlos para la tarea. Voy a parar la grabación entonces.